El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por la sintonía. Seguimos. Gracias por algunos mensajes que recibimos. Algunos de ellos antes de comenzar con la ronda de entrevistas. Primero, saludos a Santo Domingo. Ya estamos enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Sáchilas. Abrazos, querida provincia Sáchila. Estamos por la señal de nuestro canal en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, Majestad Televisión. Recordarles también que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta, en Pichincha Esmeraldas, en Manaví todavía estamos con dificultades, procurando solucionar el tema. Estamos en www.radiomajestad.com, estamos por Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. Acá Jonathan Buitrón nos decía, la reducción de la delincuencia es un proceso largo, no hay pena que valga mientras no haya un cambio de cultura. En el país donde nadie es capaz de encontrar un celular en la calle sin tomarlo, aún nos faltan 20 años de cambio. Creo que se queda corto, amigo, porque se debe empezar por fomentar fuertemente los valores. Este es un tema evidentemente cultural, lo que plantea Jonathan. Por acá también Andrés Reliche nos decía, están haciendo del tema desdolarización e inseguridad, y lo vamos a hablar ya mismo con Javier Flores. Están haciendo del tema desdolarización e inseguridad tópicos con el afán de obtener réditos electorales. Está moviendo los instintos primarios de los votantes, en este caso el miedo por el tema económico y también el miedo por el tema de inseguridad. Le envío un saludo también a Ricky Serrano, que me escribe desde el exterior, que siempre nos amplifica y dice, ya les quiero ver cuando empiecen a salir los muertos en defensa propia, cuántos problemas legales van a empezar a tener. O sea, a ver si elevamos un poquito la calidad y el nivel del debate. Javier Flores, analista político, nos acompaña. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Fabricio, mucho gusto en saludarte. Qué placer estar aquí en las ondas de Majestad. El gusto es mío, Javier. A ver, empiezo por acá y quiero atar lo que decía Andrés Reliche, desdolarización. O sea, nos están llevando en el túnel del tiempo, nos embarcaron en el DeLorean de Marty McFly y del Dr. Emmett Brown al año 2006 y otra vez estamos hablando de los miedos sobre la desdolarización, igualito que en 2006. Hoy se habla también del tema inseguridad y nos venden como la panacea la necesidad del libre porte de armas en el Ecuador. Todo esto en el contexto de la campaña electoral. ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo evaluamos, Javier Flores? Bueno, yo creo que hay que entender que cuando se plantea ese tipo de respuestas a la inseguridad no se está analizando ni se está pretendiendo atacar las causas de la inseguridad, sino únicamente los efectos de la misma. Y ciertamente eso es una política pública bastante nefasta en el corto plazo y eventualmente en el largo plazo, porque quién sabe a qué escenario nos podría conducir, pero por lo pronto me parece que es una política que no atiende lo que es realmente necesario de atender en temas de inseguridad, que son las causas de la inseguridad. Hay un estudio bien interesante, que de hecho se difundió en medios locales, con muy poca prensa, que comparaba las políticas públicas de 5 países de la región, si no estoy mal, Chile, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, destacando cuál ha sido la respuesta desde el punto de vista de la atención social, de la inversión social para contener los problemas derivados de una pobreza generalizada, de una recesión importante y más aún siendo Ecuador un país que está dolarizado y no puede producir, no tiene política monetaria propia. Y ciertamente de esos 5 países comparados, Ecuador era el que tenía por lejos el menor porcentaje de inversión en función de su presupuesto, era 0.5%, mientras en Brasil, el Brasil de Bolsonaro, era un porcentaje cerca de 20 veces mayor a lo que hacía Ecuador. El Brasil de Bolsonaro. El Brasil de Bolsonaro. Entonces, hay distintas formas de entender los problemas y si la única forma de entenderlo aquí es la represión, eso solo va a generar una escalada de violencia que va a empeorar las cosas. Insisto, en el corto plazo se van a ver estos problemas de muerte por mano propia, de supuestamente muerte en defensa propia, pero en legítima defensa, pero son escenarios que pueden ser bastante confusos y van a generar problemas, pero en el largo plazo una política de armar a los ciudadanos en un contexto cultural bastante deficiente, creo que eso lo puede generar bastante preocupación, por decirlo menos. No nos pongamos agoreros del desastre, pero me parece que de entrada
es una política que no atiende las causas, que son lo que verdaderamente puede mejorar el asunto en el corto y mediano plazo, una mayor inversión social, una mayor contención de todos los escenarios que producen la violencia, porque la delincuencia no surge de la nada, no surge porque hay gente mala, así nomás. Esa misma gente en otras condiciones no haría esos actos de violencia, esos actos de delincuencia. Son fruto muchas veces de la desesperación, muchas veces de la presión de tener que llevar el pan a sus familias, y ciertamente se ven abocados a cometer cierto tipo de delitos. Algunos de ellos pueden ser muy violentos, otros pueden ser simplemente de supervivencia, para salir al paso de las circunstancias, robos menores, pero ciertamente son un síntoma de descomposición social, porque hubo una sociedad que no supo cómo resolver el tema de la pobreza generalizada después de una circunstancia excepcional, porque es una circunstancia que no teníamos prevista lo ocurría este 2020, el tema de la pandemia. Entonces creo que el Estado debería ser mucho más sensible frente a lo que ocurre que responder con un Estado policial, porque de hecho lo que proponen los candidatos de derecha, Lasso y Nebot, está en sintonía con un Estado policial que se ha venido gestando durante el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno ha gobernado tan mal que lo único que le queda es el recurso de la violencia, el recurso de la fuerza, el hecho de invertir mucho más en sostener un régimen impopular a través de fortalecer, valga la redundancia, la fuerza pública, que de atender las necesidades de los más vulnerables, sobre todo en tiempos de pandemia. Correcto, ahí estamos hablando del tema inseguridad, y lo otro que planteaba, el tema de la desdolarización. Y cito tanto la inseguridad, que ya nos acaba de responder Javier Flores, como uno de los temas que aparece en el contexto de la campaña. Y el tema de la desdolarización, que también aparece en el contexto de la campaña, Javier. Bueno, es parte de los recursos del miedo, creo yo. Insisto que hay una cosa que debemos entender: la dolarización es un proceso que se dio de una forma bastante excepcional en el Ecuador. No fue un proceso pensado ni meditado, fue un proceso más o menos violento, surgido de unas circunstancias muy concretas del año 99-2000, y creo que es la renuncia a una posibilidad o una facultad, una potestad del Estado ecuatoriano. Eso es lo que se festeja cuando se festeja la dolarización, lo cual habla horrores de nuestras deficiencias administrativas, cuando lo mejor que se ha hecho es amputarnos una posibilidad o una potestad. Creo que lo que ocurre con ello básicamente es infundir miedo en relación con algunos de los candidatos que pudieran asociarse con esta política. Yo creo que de todas maneras la dolarización, tal como está planteada y tal como se ha dado, más allá de su antecedente, de la forma en que ocurrió, creo que se debe mantener por la seguridad que manifiesta o que le da a la gente, pero insisto que este tipo de campañas asociadas del miedo creo que ocurren cuando las propuestas escasean. Creo que uno tiene que recurrir en esas circunstancias, es lo que se le recomienda a ciertos candidatos, es infundir miedo para que la candidatura, no tanto la suya, crezca, como la de aquel que es responsable de ese miedo decrezca. Creo que en ese tipo de política estamos inmersos, y la política de la desdolarización va de ese lado, la crítica a un eventual candidato. Yo insisto que son escenarios propiciados por infundir miedo, y creo que es una política de desesperación. Cuando ya se acaba la posibilidad de convencer por la propuesta, uno termina tratando de convencer a otro de que el otro es menos malo que este otro que dice aquello. Entonces, son escenarios que revelan, un poco también lo decías en el comentario para formular la pregunta, la pobreza del debate en el Ecuador. Tenemos un debate muy pobre que repite tópicos, que trata de infundir miedo y que es carente de propuestas. El número de candidatos sin ideología que tenemos para esta elección, o que se proyectan para esta elección, porque parte de las deficiencias del Estado ecuatoriano actual es no haber podido organizar un sistema electoral justo y transparente, y tener todavía arrastrar problemas por semanas sin tener claro quiénes van a formar parte de la papeleta electoral para febrero 7. Creo que ese escenario de dificultad de organización, ese escenario de incertidumbre, ese escenario de candidatos con poca ideología, con poca propuesta concreta y con mucha más capacidad de daño a otros que participan en el mismo contexto, creo que revela mucho de la pobreza de nuestra cultura política, Fabricio. Correcto. Estamos dialogando con el analista Javier Flores a esta hora, explorando justamente, y empezamos esta entrevista hablando de estos dos elementos que aparecen en medio de la campaña: el tema de la inseguridad y el libre porte de armas, como que fuese esa la panacea,
y el tema de la desdolarización. Ahora bien, con estos escenarios aterricemos en la campaña propiamente dicha. Estamos 2 de diciembre. Estamos a menos de un mes del inicio de la campaña electoral y estamos a 2 meses y 5 días de las elecciones, Javier Flores. No tenemos la papeleta lista. Tenemos 15 binomios calificados en firme, es decir, que sí o sí van a poder participar en las elecciones, y tenemos uno que todavía está a la espera de una calificación. O sea, he relatado en los 2 primeros días de esta semana esta suerte de juego del florón. Hace un momento me escribió un querido colega y amigo, Julio Sari, que me decía que esto parece el cuento del gallo pelón. El otro día también alguien me decía, creo que Mateo Martínez ayer me decía en una entrevista que tuvo con nosotros, es una suerte de ping-pong. Lo cierto es que tenemos un binomio que todavía está en suspenso. Y además, ya mismo después de esta entrevista dialogaré con Silka Sánchez, vocera de Álvaro Noboa, porque Álvaro Noboa también quiere ser candidato y eso igualmente está en suspenso. ¿Cómo exploramos este panorama preelectoral en donde a 2 meses y 5 días de las elecciones, Javier Flores, no tenemos la papeleta definitiva de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República? Bueno, yo creo que eso lo único que revela es cómo la política, de hecho, porque al final del día los temas electorales deberían ser manejados con criterios técnicos, ajustados a parámetros internacionales y constitucionales y legales, pero ciertamente tienen que tenerse que lo gobiernen. Aquí lo que uno observa es que esos principios, que eventualmente los más importantes son los de transparencia, razonabilidad en las decisiones, proporcionalidad, aquí son manejados con bastante ligereza por parte de las autoridades electorales, imponiendo requisitos bastante dirigidos a ciertos candidatos, teniendo como actuación los intereses concretos, no un parámetro de actuación general. Yo creo que nos queda debiendo mucho el sistema electoral como ha sido planteado. Esto tiene un antecedente bastante ya lejano en el tiempo, pero que ciertamente debe ser tomado en cuenta para este análisis. Yo creo que el problema de la institucionalidad del país empieza por esa dictadura que hubo, ese momento de acumulación, de centralización del poder de manera temporal que se le otorgó a un grupo de personas encabezadas por el doctor Julio César Trujillo, que tuvieron este consejo de transitorio en el cual actuaron con una ligereza absoluta, una violación persistente de los derechos humanos, particularmente garantías judiciales y el principio de retroactividad y de legalidad, el artículo 8 y 9 de la Convención Americana, para ponerlo en términos del derecho internacional, que es el área en que yo más me especializo, más me muevo, pero que ciertamente tienen correlatos con las normas constitucionales, particularmente el debido proceso. Lo que se hizo en aquel entonces fue básicamente desarmar con procedimientos bastante violatorios de derechos humanos el andamiaje institucional que existía. E inmediatamente y sin base legal nombrar reemplazos provisionales. Y a partir de la organización de ese proceso que surgió de una consulta popular que se celebró en febrero del 2018, creo que es que empieza todo este fenómeno de persecución a un grupo político en particular, pero en especial de desinstitucionalización de la gestión pública. Creo que se empieza a notar que para poder realizar esos cambios en la política, en la política, pero a través del derecho había que infiltrar a esos órganos de personas adictas al poder actual, al poder que en el momento estaba gobernando y está gobernando. Y creo que eso fue lo que se hizo. Se permitió que algunos se queden. El caso del Contralor es bastante evidente. Creo que a él se le perdonó porque iba a seguir siendo fiel a la causa del gobierno actual. Pero el resto de autoridades que podía haber una sospecha de que no se alineen con esas políticas, simplemente se las echó de lado. Y en la organización ya de esa consulta popular, de ese referéndum del 4 de febrero del 2018, ya la propia misión de la OEA había señalado las graves deficiencias que existían en la organización de ese proceso electoral. Es decir, esto tiene antecedentes desde el momento cero, desde el momento que empezó a hacerse todo este cambio en el andamiaje del Estado, en la conformación de los órganos del Estado, que, insisto, se lo hace de una manera arbitraria y parcializada, con toda esta gestión del Consejo Transitorio, y luego, ya terminado ese proceso, ha seguido un proceso de persecución por otras vías. El proceso electoral, que se ha visto muy claramente
cuando se ha impedido la participación de distintos grupos políticos con argumentos bastante pobres. Hay incluso reclamos ante el sistema interamericano por estos impedimentos, y también en el campo legislativo, con la destitución, tú recordarás, de los consejeros que fueron elegidos por voluntad popular, que supuestamente todo el proceso del Consejo Transitorio iba encaminado a la elección de estos consejeros, y finalmente cuando se da esa elección y resultan candidatos que no son favorables a la tendencia o a las políticas del gobierno actual, se buscan mecanismos en la Asamblea Nacional para destituirlos enseguida, como en efecto se lo hizo, o en el campo judicial, donde probablemente es lo más grave, porque es el órgano que debería ser más resguardado en su independencia y en su imparcialidad, y que sin embargo uno puede observar cómo se ha actuado con una parcialidad y con una arbitrariedad en los procedimientos que dista mucho de lo que se requiere. Esto tal vez aquí casa adentro, como se está manejando la política con el derecho, se lo vea más o menos naturalizado, más o menos normal. Pero cuando se lo ve desde la perspectiva del derecho internacional, de los reclamos que se han planteado y seguramente se van a plantear, o en el caso de las personas que han sido sentenciadas, cuando se les pide a Interpol que las capture, Interpol revisa lo que se ha hecho y se da cuenta que en la gran mayoría de casos que ha revisado se ha dado cuenta que lo que se presenta, o incluso otros países, como en el caso de Perú, en su momento se dan cuenta que lo que se ha hecho es una persecución sin mayor dificultad, porque se nota la forma como se conducen los procesos, los plazos que se llevan, la arbitrariedad íncita en los mismos. Yo creo que realmente es un momento en que se nota mucho que el derecho en este país depende mucho de la política, en cualquier ámbito, en la administración, en el sistema electoral, en el sistema judicial, y ciertamente eso ofrece muy pocas garantías de imparcialidad y muy pocas garantías de independencia, que tanto en el sistema electoral como en el sistema judicial deben ser los pilares de la gestión de esos sistemas, tanto judicial como electoral. Pero ahí yo te voy a decir algo, Javier Flores. Esta frase, el derecho en este país depende de la política, creo que es la frase que resume la historia de estos 41 años de vida democrática. O sea, no es algo que ocurre hoy, no es algo que ocurrió en los últimos 13 años, es algo que ocurrió durante 41 años de vida democrática, Javier. Yo creo que nuestro sistema judicial es muy pobre, y solo me quiero basar en la percepción ciudadana. O sea, tal vez los jueces puedan sentirse un poco mosqueados porque se los maltrate con tanta facilidad, pero es que eso se exponen porque realmente uno observa que sus prácticas no son consistentes con pilares como la independencia y la imparcialidad, que deben ser la base de su gestión. Creo que uno se da cuenta sin mayor dificultad que están sometidos a presiones y que responden a esas presiones. La presión puede ser la opinión pública a través de los medios de comunicación, puede ser un gestor político, puede ser una amenaza de destitución. Hay distintas formas de presionar a los jueces, y creo que los jueces son muy permeables a ese tipo de presiones. Además de que no hay que descontar la corrupción. A Jorge Zavala Vaquerizo, que es probablemente uno de los juristas más connotados del Ecuador de los últimos años, le preguntaron alguna vez cuál era el mejor abogado del Ecuador, y él dijo, muy suelto de huesos, que era un fajo de billetes. Entonces, con ese tipo de planteamientos le queda a uno bastante claro por dónde cojea la justicia. Si no es por presión política, es por corrupción. Pero la percepción que el ciudadano tiene es que la justicia no le sirve. En los estudios de cultura política, en los estudios de confianza en las instituciones que se hacen a lo largo de América Latina, abarcan América, consistentemente el sistema judicial ecuatoriano está muy mal valorado, los peores de América Latina, un indicador de alrededor del 10%, o sea, están bastante al nivel de nuestra Asamblea Nacional, que también tiene los indicadores más bajos de América Latina. La verdad es que la institucionalidad del Ecuador es muy poco respetada por sus ciudadanos. Por eso es bastante grave que dentro de países tan proclives a la corrupción y con una institucionalidad tan poco sólida, se promuevan este tipo de iniciativas como el porte de armas. Eso, imagínate, si las buenas iniciativas como los carnets de discapacidad, que uno debería estar en principio de acuerdo que por atender a un sector vulnerable se deben conceder, luego se prestan a todo tipo de corrupción, incluido en el ámbito judicial, porque de hecho los jueces fueron muchos de los beneficiarios de estos carnets. Como recordarás que hubo esta denuncia y finalmente eso parece que se ha olvidado, ha quedado en la nada. Pero si una buena política como la de los carnets de discapacidad
se la abusó de la forma en que se lo hizo y que se denunció tiempo atrás, uno solo puede pensar qué puede resultar de una política que tiene tanta complejidad, tanta dificultad, que en otros países ha dado resultados bastante nefastos y que se sostiene por un lobby muy importante. Estoy hablando de Estados Unidos y de su política de porte de armas. Pues aquí, en un país tan proclive a la corrupción, con tan pobre institucionalidad, un escenario de porte de armas puede ser nefasto, puede ser a corto plazo muy malo y quién sabe si a mediano plazo desembocar en escenarios indeseables de guerra civil o cuestiones así, porque es lo que nos puede abocar a una sociedad crispada, con muy poca capacidad de contención, con nulo respeto a su institucionalidad, o muy escaso respeto a su institucionalidad, y con gente con pistolas. Nos están conduciendo en ese escenario a Honduras. Javier Flores, pero además, yo un poquito quiero retomar la génesis que yo planteaba. El hecho de que no tengamos la papeleta lista ahora, yo no sé si tiene precedentes, yo no recuerdo precedentes cercanos en el que a 2 meses y 5 días de las elecciones no tengas la papeleta lista, y resulta que es muy probable que llegue la Navidad y que no tengamos la papeleta lista. O sea, ¿qué va a pasar? Porque, digamos, el votante, hay un alto nivel todavía de indecisión, hay gente que todavía no define por quién va a votar. ¿Cómo abona esto a ese clima de incertidumbre, Javier? Abona para mal, por supuesto que abona para mal, porque uno quiere certeza. Cuando está jugando un juego, que al final del día es un juego democrático, pero es un juego organizado por un árbitro, por unos árbitros que son los del Consejo Nacional Electoral, una espera que se actúe de forma imparcial, de forma transparente, de forma que uno tenga certeza, seguridad jurídica que se le dice en el campo del derecho. Pasa en cualquier actividad, en el fútbol, a uno le gustaría saber de antemano si va a jugarse con el VAR, si el VAR se va a aplicar de tal y tal manera, en qué circunstancias, tiene que haber un reglamento, tiene que haber un procedimiento. Luego también el VAR se presta a abusos, por decirlo menos, pero tiene que haber un escenario en el cual su aplicación sea regulada, sea aplicada de acuerdo con ciertas normas y que uno pueda saber de antemano cuál puede ser el escenario a partir de ciertas circunstancias. Creo que aquí eso no se ha garantizado precisamente por lo que decimos, en que tú reivindicas como un hecho que es constitutivo a la vuelta a la democracia, que ha estado presente en la vida política del Ecuador desde el regreso a la democracia del año 79. Y que, si me preguntas, yo creo que tenemos 7 u 8 generaciones de ecuatorianos desde 1830 repitiéndolo. O sea, no creo que de la dictadura, los estándares han sido siempre muy bajos de confianza del ecuatoriano entre ellos, interpersonal, entre nosotros, y el nivel que tiene con las instituciones es muy bajo en ambos casos, es de los países peor calificados en ambos rubros. Y eso no es una cuestión nueva realmente, es una cuestión que la venimos arrastrando, es un tópico decir desde la vuelta a la democracia, porque es lo que tú y yo podemos más o menos acordarnos de nuestra vivencia política, pero si vamos hacia atrás, hay gente mayor que lo podría recordar vivencialmente, y los libros de historia están allí para retratar realidades para quienes ya no puedan recordarlo, para momentos que ya no tengan un registro vivencial. Pues ciertamente yo no creo que haya cambiado tanto lo que ocurría en el Ecuador del siglo XIX con lo que ocurre ahora, en términos de institucionalidad, en términos de que haya facciones que se ocupen de ciertos puestos del Estado y tengan clientelas asociadas a ellos para sacar beneficios concretos que no necesariamente, que muchas veces van a contramano incluso del bien común, del percibido bien común que debería ser el norte de la administración pública. Pero aquí claramente yo creo que, por ejemplo, la gestión del Consejo que mencionaba, que para mí fue un acto dictatorial, lo que ocurrió allí, una consolidación de un poder centralizado durante un tiempo específico para hacer cambios fundamentales para ese nuevo grupo en el poder. Eso fue básicamente la remoción de una facción y por otra facción, lo que ellos percibían como una facción correísta, por poner en esos espacios de poder una facción anticorreísta, sin guardar siquiera la forma, que es lo que insisto que va a ser muy llamativo para en el derecho internacional, en los órganos de justicia internacional, porque ellos tienen estándares para juzgar estas cuestiones y ciertamente se van a dar cuenta de la forma en que se lo hizo, fue violatorio del derecho a la independencia, a la imparcialidad, al derecho a un recurso, porque imagínate qué tan absurdo era ese procedimiento, que el propio Consejo dictaba una resolución y había una apelación, que es lo que tiene que haber de acuerdo con nuestra Constitución y con convenios internacionales, pero esa apelación la recibía el propio Consejo que había dictado la resolución anterior. Y eso, el derecho internacional te dice que eso es una burla, que tiene que haber, o bien, si es una sola cámara, dividirse en dos y que haya una presidencia que reciba la apelación,
tiene que haber algún tipo de garantía que no sea el mismo grupo de gente el que resuelve lo primero y lo segundo, porque ¿qué incentivo tiene alguien después de 10 días, porque eso es lo que se demoraba el Consejo en resolver las apelaciones, de cambiar su postura? ¿Sabes cuántas apelaciones se resolvieron a favor de quien apeló? 0. Era un sistema no efectivo, era una burla. Y eso, el derecho internacional tiene varios casos en que ha dicho, bueno, no se puede organizar un proceso de evaluación y poner una apelación que la resuelva el mismo que resolvió la primera instancia, porque es absurdo. Y aquí se lo puso sin ningún empacho y se falló en consecuencia. De 24 apelaciones que se presentaron, 24 fueron negadas. Era una burla. Y lo que insisto con esto, creo que son problemas estructurales muchas veces del país. Tiene que ver con dificultades de relacionarnos y de tener objetivos en común cuando se interviene en la función pública. Creo que hubo mejores momentos en ciertos episodios de la historia, pero en general es un país que esta época lo demuestra. Hay facciones que ocupan espacios de poder y lo administran en su beneficio. Y la gente se da cuenta. Yo creo que por eso el gobierno nacional debe ser uno de los momentos más pobres de la historia administrativa del Ecuador, cuando sus ciudadanos desprecian al sistema judicial porque se dan cuenta que está politizado y hay un nivel de confianza muy bajo, desprecian a sus representantes porque el nivel de confianza en la Asamblea es extremadamente bajo, parecido a los niveles del 2006, que también estaban en el 3-4%, y desconfían también en la función ejecutiva, en su presidente, no confían en la palabra ni en la gestión de su presidente. Es decir, los tres principales funciones del Estado son esencialmente despreciadas por los ecuatorianos. Correcto. Y eso lo único que puede generar es un escenario de desconfianza que ciertamente otra función del Estado, que es la electoral, no contribuye en nada, que ese es el origen de toda esta conversación, en esta pregunta, no contribuye en nada a dar garantías a los ciudadanos de que se está llevando un proceso justo, equitativo y transparente. Todo lo contrario, se observa que el sistema electoral también está en manos de la política, y en la peor de las políticas, en aquella en la que la gente no confía. Muy interesantes reflexiones, Javier. Agradezco la gentileza de Javier Flores de habernos atendido en esta mañana y queda ahí para el debate público. Gracias por el tiempo, Javier. Un abrazo. No, encantado, Fabricio. Un gran abrazo para ti. Gracias. Javier Flores, analista político, explorando lo que está ocurriendo en esta parte preelectoral y este debate que se ha iniciado en el Ecuador, ¿no? La desdolarización, que dicen algunos, el tema del porte de armas, que dicen otros, así nos tienen hablando los ecuatorianos, en medio de los ciudadanos. 7 de la mañana con 32 minutos, en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.